Buenas tardes, mi nombre es Mariana Riveros, soy neuróloga clínica y pertenezco al equipo de la Cátedra de Neurología del Hospital de Clínicas. El tema sobre el que vamos a tratar hoy es neurointensivismo. Bueno, ¿y qué es el neurointensivismo? Sabemos que es una subespecialidad médica dentro de todos los cuidados intensivos, donde tenemos a un paciente con una patología neurológica crítica y lo vamos a cuidar de forma integral y multisistémica. Y este paciente, donde tiene una lesión neurocrítica, donde corre el riesgo de su vida, tiene ya un cerebro lesionado, tiene una lesión primaria, y en donde debemos prevenir o evitar que esta lesión se progrese a una forma sistémica y de forma secundaria. Son enfermedades en donde corre riesgo la vida del paciente y en donde debemos tener un control clínico y hemodinámico bastante exhaustivo y permanente. Teniendo en cuenta cómo ha avanzado la tecnología y cómo ha avanzado el estudio en la medicina, podemos, gracias a eso, implementar medidas de control en la neurología crítica para evitar la progresión o delimitar las lesiones de este tipo de paciente. Como ven, las patologías que van a estar involucradas o que van a ingresar a una unidad neurocrítica va a ser un ACV tanto isquémico como hemorrágico en distintas formas de presentación. No todo ACV tiene una evolución tórpida, pero sí sabemos que un ACV, por ejemplo, isquémico maligno, que es un ACV extenso, va a requerir de un cuidado neurocrítico. Un ACV hemorrágico que produzca efecto de masa, un paciente en estatus epiléptico, neuroinfecciones, traumatismo ya sea de cráneo o raquimedular y patologías tanto como Guillain-Barré o crisis miasténica, donde nos van a dar una insuficiencia respiratoria normocápnica, o sea, no hay trastorno en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, pero la afección muscular de estos dos pacientes nos van a llevar a una insuficiencia respiratoria donde va a requerir un soporte respiratorio. Todos estos casos requieren de cuidados neurointensivos. Bueno, como para ir empezando vamos a hablar de hipertensión endocraniana. Esto es un cuadro patológico que se produce por el aumento de uno o más componentes dentro del recinto intracraneal, que superan los límites fisiológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que la cavidad craneal se encuentra compuesta por un sistema semicerrado en donde va a contener a las leptomeninges, al encéfalo, a la sangre, al líquido cefalorraquídeo y está rodeado por estructuras poco elásticas, que es la dura madre y el cráneo. Tanto la sangre como el tejido encefálico y el líquido cefalorraquídeo serían los responsables de mantener una presión intracraneal adecuada dentro de los límites fisiológicos. Cuando hay alguna alteración en estos por diferentes causas, nos van a elevar esta presión y nos va a generar la hipertensión endocraniana. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo sabemos que se produce de 0,3 a 0,4 mililitros minuto, o sea 24 mililitros hora, y al total del día 576 mililitros día, cuando hay un trastorno tanto en la producción, o sea, aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo por alguna causa, hay aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ya sea por una hidrocefalia no comunicante obstructiva, o hay un trastorno en la absorción del mismo, no va a generar hipertensión. A nivel del tejido cefálico, podemos decir que son dos los mecanismos que nos estarían produciendo hipertensión. Uno es el edema cerebral, ¿sí? Que puede ser tanto vasogénico o citotóxico. Y hay otras formas que se han descrito como edema intersticial neurotóxico, que sería por liberación de aminoácidos neuroexcitadores. Generarían ellos hipertensión endocraniana
Y otra de las causas sería una lesión con efecto de masa ocupante de espacio a nivel del tejido cerebral. Cuando hablamos del volumen sanguíneo encefálico, nos estamos refiriendo a que el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral se mantienen constantes dentro de un intervalo de variación de la presión arterial media sistémica. ¿Cuál es el flujo sanguíneo cerebral normal? Es entre 50 y 55 mililitros de sangre por minuto por 100 gramos de cerebro. Eso sería lo normal. Y la autorregulación cuenta con dos etapas. Por un lado, la presión arterial media, que tiene que constatar entre 50 y 120 milímetros de mercurio, que nos da una presión de perfusión cerebral de 50 a 100, que es lo que uno debe mantener. Y por otro lado, la autorregulación metabólica, que se da por la hipercapnia y la hipoxia. Entonces, volviendo a la fisiopatogenia, hablamos de que la fisiopatogenia de esta hipertensión endocraniana por todas estas alteraciones que los nombré, nos van a dar dos mecanismos fundamentales. Uno, un trastorno compartimental, que nos va a dar herniaciones y disminución de esta presión de perfusión cerebral por aumento de la presión intracraniana. Dentro de la etiología vamos a tener dos tipos de afecciones, ya sean intracraneales o craneales. Dentro de las craneales, la craniocinetosis es una de las más frecuentes y se da por el cierre prematuro de las suturas. Generalmente esto se da en niños. Y después, dentro de las intracraneales, que son las más frecuentes en la práctica diaria, vamos a tener las de origen traumático, porque pueden ser por contusión, por daño zonal difuso, cualquier otro tipo de traumatismo, infecciones, ya sea por meningoencefalitis, un absceso, también por causas vasculares, como una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia subaracnoidea, una trombosis venosa central, por ejemplo. También tenemos las causas neoplásicas, ya sean benignas o malignas, las causas tóxicas, trastornos hidrodinámicos del líquido cefalorraquídeo, cualquiera de los tipos de hidrocefalias que eso presenten. También tenemos las enfermedades, las encefalopatías anóxico-hipóxicas, síndrome de Reye y el pseudotumor cerebral. Bueno, este cuadro se va a manifestar clínicamente, generalmente por la triada de Cushing, o sea, la forma de presentación más característica, que sería con cefalea, que es una cefalea progresiva, puede ser intensa, permanente, cede muy poco con la analgesia y se acentúa durante el sueño. También va a tener vómitos. Este vómito es una sensación, o sea, es un vómito que no está precedido por náusea, ¿sí? Aunque generalmente frente a cambios de movimiento o al levantarse de la cama por la mañana, se presentan de forma repentina, ¿sí? Y papiledema. Esta sería la triada de Cushing. También puede haber otros componentes clínicos como pensamientos lentos, confusión mental, el paciente estar hipertenso, puede manifestarse con trastorno respiratorio, constipación, convulsiones, ¿sí? Las convulsiones son la forma de presentación más común y temprana, generalmente se asocian a tumores cerebrales o alguna lesión cortical, ¿sí? Que puede ir acompañado también de cefalea y somnolencia. El diagnóstico, bueno, aparte de ser clínico, teniendo en cuenta la clínica de nuestro paciente, también vamos a utilizar las neuroimágenes, como ya sea la resonancia o TAC de cerebro, lo cual nos van a ir guiando hacia el diagnóstico de nuestro paciente, en donde vamos a observar si hay alguna lesión ocupante de espacio, si hay algún desplazamiento de la línea media, sobre todo si supera los 4 milímetros, ¿sí? o hay algún colapso de algún espacio subaracnoideo. Todo esto nos va a ir contribuyendo. También el Doppler transcranial, ¿sí?
donde si hay una disminución global de la velocidad de la circulación de la sangre, habla de que hay un aumento del índice de pulsatividad, o sea que hay un aumento de la presión intracraneana. Otros estudios que nos van a ser muy útiles puede ser el fondo de ojo, o sea, los estudios neurooftalmológicos, un electroencefalograma y hasta, en algunos casos, alguna biopsia estereotáxica para llegar al diagnóstico y en función de eso el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente. ¿Sí? Por un lado, vamos a tratar la patología de la hipertensión endocraniana en sí a medidas generales, pero por otro lado, después tratar la causa específica. Bueno, no quería dejar de mencionar esta patología, que es una patología benigna que genera hipertensión endocraniana y es el famoso pseudotumor cerebral. No es muy frecuente, pero se presenta en mujeres en edades jóvenes de la vida, entre 20 y 40 años. Generalmente presentan sobrepeso o pueden estar en periodos de puerperio y que se van a manifestar con síntomas visuales que son transitorios, cefalea de difícil tratamiento, acúfeno, y puede tener diplopía y que se va a acompañar de edema de papila. Esto es muy característico. Si no tenemos edema de papila, no sospecharía una hipertensión endocraniana benigna. ¿Con qué vamos a hacer métodos complementarios? O sea, ¿con qué lo vamos a diagnosticar? Con campimetría, con una resonancia magnética nuclear del cerebro. Y la punción lumbar va a estar elevada por encima de 250 milímetros de mercurio y seguramente va a generar un cese de la clínica del paciente. O sea, va a referir que disminuye la cefalea y mejora la clínica y la sintomatología. Todo esto más la clínica va a aportar al diagnóstico. ¿Con qué debo hacer diagnóstico diferencial? Como les nombro acá, con enfermedades reumatológicas como lupus, SAF, trombosis de seno durales y estados de hipercoagulabilidad. Como objetivo del tratamiento es proteger la visión y mejorar los síntomas de la paciente. Aparte de las medidas generales que vamos a tomar y a nivel de los hábitos de la paciente, se le va a recomendar la acetazolamida, que es un diurético, se da generalmente 250 miligramos cada 8 horas. La verdad que hay que evaluar el tema de la punción lumbar evacuadora porque no es una solución a largo plazo, ¿sí? Entonces, en realidad sería lo ideal que responda muy bien a la acetazolamida y a las medidas generales. Y se le puede dar corticoide, prednisona, metilprednisolona endovenosa para después continuar vía oral. En caso de no tener ningún tipo de respuesta, bueno, se plantea el tratamiento quirúrgico, que es con una válvula ventrículo peritoneal.